equivalente, el circuito equivalente, la simbología, las ecuaciones que representan que se utilizan para hacer los cálculos ahí. La curva característica de la que hablamos, sobre eso, donde aparecen todas las regiones de trabajo del UJT. El circuito equivalente, con las ecuaciones que representan cada una de ellas. Aquí aparece la de BP, que es esta por BCC o B sub BB, que representa lo mismo, que es el voltaje de polarización, más el voltaje del diodo, que es 0.7. O sea, es una ecuación estándar que se utiliza para determinar el voltaje pico. Aquí aparece el circuito de relajación con UJT, que es el oscilador, lo que se montó en la práctica, y las gráficas que se pueden observar tanto en los extremos del condensador como en la salida, a través de la resistencia R1, que fue lo que se determinó en la práctica. Esta noche debo colocar la otra práctica, la práctica de SCR, que sería la que se estaría implementando el día jueves. Estas son las ecuaciones para calcular la resistencia, la R mínimo, la R máximo, el voltaje mínimo. Todas esas ecuaciones las desarrollamos, vimos de dónde salían, hicimos el análisis del circuito. Esta información está ahí. Esto es simplemente una parte introductoria de lo que es el PUT, que es un oscilador programable, supuestamente programable, pero yo no veo nada que se programe. Pero yo le llamo así, o sea, es la connotación que tiene. Esto es la parte del SCR, donde aparece el circuito equivalente, aparece la estructura molecular del dispositivo, el circuito equivalente, que son los dos transistores, el NPN y el PNP colocados, el símbolo, y aquí aparecen 3 diagramas de posibles SCR para baja, media y alta potencia, de los que se emplean media, baja y alta potencia. La curva característica con algunos de los parámetros que aparecen aquí, IH, F, BFO, derivada de I con respecto al tiempo, derivada de B con respecto al tiempo, que debe estar por ahí también. Y las zonas de trabajo del SCR. Aquí aparecen en la curva característica cuando él está polarizado directamente y cuando él está polarizado inversamente. Estos son los parámetros básicos, BGT, IGT, BFO, derivada de B con respecto al tiempo y derivada de I con respecto al tiempo. Estos son dos parámetros que no lo hemos utilizado hasta ahora, pero que se utilizan para hacer diseño. Estos son simplemente picos que se pueden presentar cuando se hace, que hay que considerar. Recuerden que las derivadas son variaciones, y esas variaciones son variaciones de voltaje con respecto al tiempo y variaciones de corriente con respecto al tiempo. Es lo que aparece ahí. Esto fue lo que hablamos sobre la forma de activar el SCR, las 4 condiciones que deben cumplirse: polarización directa, voltaje positivo en la compuerta, amplitud y tiempo lo suficiente, y que la corriente entre ánodo y cátodo debe ser mayor que la corriente de mantenimiento. Eso fue lo que estuvimos conversando la última vez. Estas son algunas formas de desactivar el SCR. Por supuesto, algunas cosas parecen manuales, como que es abrir el circuito. Si se abre el circuito, se interrumpe la corriente de mantenimiento. Si se hace un cortocircuito entre los extremos del SCR, también se interrumpe la corriente de mantenimiento. Pero también se puede hacer a través de un circuito como este. Simplemente aquí aparece un pulso, se polariza este transistor, se lleva hasta la región de saturación. Cuando entra en la región de saturación, el voltaje colector emisor tiende a 0, quiere decir que esto se comporta como un corto, y esta fuente polarizaría inversamente el diodo y lo sacaría de conducción. Esto es lo que se analizó de la forma en que funciona la corriente alterna y lo que es el ángulo de disparo y el ángulo de conducción, y las diferentes señales que aparecen a través de un circuito cuando se trabaja con corriente alterna. Los diferentes circuitos de disparo por amplitud, disparo RC simple. Básicamente va a ser el circuito que se va a montar el día jueves, con una carga que va a ser una lámpara, un bombillo, que debe ser incandescente. No nos sirve con circuitería de LED que tenga circuitería interna, porque eso se afecta y no va a funcionar bien. Y tampoco de esos que tienen tubos, porque entonces se prenden unos tubos y los otros no se prenden. Entonces, para observar exactamente bien el efecto que causa sobre la carga, debe ser una lámpara incandescente. Es un bombillo de 40 vatios, de 60 vatios, de 100 vatios, lo que ustedes quieran traer. Pero van a tener que traer
conseguirse aquí en el laboratorio. Pero el bombillo con sus zócates debería traerlo para la práctica. No solamente el bombillo, porque si no... No, claro. Por si Entonces, acaso. básicamente, esto es lo que vamos a utilizar en la práctica. Va a ver aquí el bombillo conectado aquí que va a ser la carga. Va a tener una resistencia con potenciómetro y este potenciómetro va a controlar el tiempo que se va a cargar el condensador para poder observar diferentes ángulos de disparo. Profe, Y poder ir controlando el voltaje sobre la carga y hacer que la carga tenga mayor o menor intensidad. Dime. los cables jumper sí aguantan Sí, sí. ese voltaje, ¿sí? No tiene problema. Ah, bueno. No tiene problema. Bueno. Estos son los otros circuitos de disparo. Ya trabajamos, creo que analizamos uno como este, ¿verdad? Sí. Teóricamente, nos faltaría de pronto analizar si se quiere uno como este y analizar este que aparece acá, que es el que utiliza UPTT. Este es el trial. Del trial no hemos hablado hasta ahora. El trial es una estructura que es un triodo para corriente alterna, que es básicamente para corriente alterna, a diferencia del SCR que puede trabajar en corriente alterna y en corriente continua. El trial tiene una estructura como esta. Si ustedes ven, hay una serie de capas aquí, o sea, diferentes totalmente a los otros anteriores. Por eso está entre la familia de los tiristores, y el símbolo que lo representa es ese que aparece acá. Este es el símbolo donde tiene tres terminales. Uno que se llama terminal principal 1, terminal principal 2 y la compuerta. Por eso normalmente se le llama MT1 y MT2. Esto es terminal principal 1, terminal principal 2 y la compuerta. Este es el equivalente de un trial. El equivalente de un trial es dos SCR conectados en antiparalelo, o sea, uno en una dirección y el otro en dirección opuesta. Lo que garantiza que el trial controle los dos semiciclos. En esta oportunidad no va a controlarse un solo semiciclo, sino que se puede controlar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Ambos semiciclos se pueden controlar. El símbolo que identifica el trial es el que aparece acá. Aquí aparecen los cuatro modos en que se puede disparar un trial. Un trial puede funcionar en cuatro modos de disparo. Si en la hoja técnica aparecen los cuatro modos de disparo, eso quiere decir que usted como lo conecte va a funcionar. De todas formas hay que estar seguro cómo funciona, porque hay que averiguar en la hoja técnica cuáles son los modos de disparo que él tiene. En este caso tenemos aquí que la compuerta es positiva y aquí también es positiva. Si nosotros tenemos la compuerta positiva y él se dispara en el primer y en el cuarto cuadrante, quiere decir que obligatoriamente la compuerta tiene que ser positiva, pero MT1 y MT2 pueden intercambiarse, como sea. Puede ser positivo. O sea, MT2 aquí puede ser positiva y aquí es negativa. Okay. O sea que si el trial funciona en el primero y el cuarto cuadrante, usted debe conservar la compuerta positiva, pero la polarización de los dos terminales, los otros dos puede ser cualquiera. Se puede ser cualquiera. En estos dos cuadrantes, la compuerta es negativa y igual se pueden intercambiar las polaridades de MT1 y MT2. Eso quiere decir que si nosotros podemos combinar los cuatro modos de disparo, eso quiere decir que cualquier polaridad que usted coloque en la compuerta o cualquier polaridad que coloque en los terminales MT1 y MT2, él va a funcionar. Si él funciona en los cuatro cuadrantes. O sea, si funciona en los cuatro cuadrantes, como lo coloque, él funciona. Ahora, hay que estar seguro cuáles cuadrantes funcionan, porque eso lo dice la hoja técnica. Dice 1, 2 y 3. Por supuesto, en ningún caso va a funcionar en el modelo, solamente en el primer cuadrante, pues sería funcionar como un SCR. Y eso sería subutilizado, porque no vale la pena utilizar un trial como si fuese un SCR. Claro. La curva característica que aparece acá, si ustedes ven en el primer cuadrante, o sea, cuando él está polarizado supuestamente directo, tiene la misma curva de un SCR. Pero el SCR, cuando está en este cuadrante, simplemente no funciona. Sí, exacto. Pero ahora estas dos son idénticas. Eso quiere decir que él puede funcionar, puede controlar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Esto
todos los circuitos de disparo que están allá anteriormente dibujados para el SCR sirven para el triac. O sea, si nosotros tomamos los dibujos anteriores de disparo para el SCR, quitamos el SCR y colocamos el triac, funciona exactamente igual. El análisis es el mismo. Si vemos acá, este análisis es similar al de, o sea, la circuitería es similar al de UJT con SCR. Tiene dos variantes de este circuito. Una es que tiene simplemente una fuente aquí, o sea, tiene un rectificador de onda completa, y lo otro que tiene aquí un transformador de acoplamiento. Esos transformadores de acoplamiento son de 1 a 1, o sea, son ni aumentan ni disminuyen el voltaje. Simplemente es para Simplemente acoplar. sirve para acoplar la señal. La señal aquí la acoplan al triac. O sea, estos son de 1 a 1. Que pudiese ser sustituido por un autoacoplador también, en lugar de un transformador de ese tipo. Y aquí se ve la gráfica para controlar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. O sea, se puede controlar. O sea, se puede controlar la cantidad de voltaje suministrado a la carga del semiciclo positivo y del semiciclo negativo. El diodo para corriente alterna es lo que se conoce como un diac. Tiene dos terminales, ánodo 1 y ánodo 2. Y en los planos puede aparecer con esta simbología o con esta simbología. Cualquiera de las dos es válida que aparezca en los planos. Es un diodo para corriente alterna bidireccional. Eso quiere decir que él conduce en los dos sentidos. O sea, no es como el diodo normal que conduce en un sentido y en el otro no. Técnicamente, para corriente alterna, se consigue en la práctica, o sea, en el mercado, 24 voltios, 32 voltios, 48 voltios. Eso quiere decir que son para más menos 24, más menos 32, más menos 48. Lo que indica que en el semiciclo positivo, si es de 48 voltios, cuando alcance 48 en el semiciclo positivo, él conduce. Y cuando alcance menos 48 por el semiciclo negativo, también conduce. O sea, esos voltajes lo que indican son su voltaje de conducción. Y adicional, y tienen más menos porque lo pueden hacer tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Lo más ideal para activar y disparar un triac es usar un diac. O sea, es lo ideal. Pero el triac también se puede disparar, como dije anteriormente, por cualquiera de los métodos utilizados para SCR. Pero el método ideal es hacerlo a través de un diac, porque el diac es el elemento bidireccional que se ajusta perfectamente a un triac que también es bidireccional, y ambos son para corriente alterna. Entonces, lo ideal es disparar o activar un triac es a través de un diac. Este es un circuito que tiene un diac para disparar un triac. Esto realmente es un condensador. Aquí, si ustedes ven, es el mismo circuito que analizamos la vez pasada, con una resistencia, un potenciómetro, un condensador, pero esta vez tiene aquí un diac. Y este es el triac. Igualmente, entre la compuerta y MT1, el diac tiene un voltaje de 0.7. Eso quiere decir que si este diac es de 28 voltios, para activar este triac necesitaríamos que este condensador se cargue a 28 más 0.7. Sería 28.7. Entonces, 28.7 voltios sería el voltaje de disparo. Y como lo conectemos de un sentido en el otro sentido, él va a funcionar. Igual puede ocurrir con este, dependiendo del número de cuadrantes para el cual esté diseñado, o sea, para el cual fue construido. ¿Qué es un IGBT? Un IGBT es simplemente la mezcla o la combinación de un MOSFET con un BJT. Tiene las características de entrada de un MOSFET y las características de salida de un BJT. Los JFET, los MOSFET, son dispositivos que funcionan por voltaje. Los BJT se controlan y funcionan a través de corriente. Los MOSFET tienen la característica de su impedancia de entrada tiende a infinito.
O sea, es muy elevada y normalmente se localiza en los circuitos de medición. Casi siempre, o muchas veces, en los circuitos de medición por donde se aplica la señal de entrada a un multímetro, a un dispositivo de medición, hay un MOSFET. Porque tiene una impedancia que tiende a infinito. Cuando se mide voltaje, por supuesto. Si quiero medir corriente debería ser otra cosa. Debería tender a cero. Entonces la combinación de esos dos elementos. O sea, la combinación de un MOSFET con un BJT. Los símbolos aparecen allí. O sea, puede aparecer como de aquella forma o de aquella forma en los planos. Y es simplemente su circuito equivalente sería un MOSFET con un BJT, donde él tiene una compuerta, un colector y un emisor. Eso serían sus terminales. O sea, colector y emisor como si fuera un BJT, compuerta como si fuese un FET, que es el terminal de entrada de los FET, ya sea JP o MOSFET. Los autoacopladores. Los autoacopladores son dispositivos de interfaz. Son dispositivos que se utilizan para conectar circuitos de potencia con circuitos de control. Son dispositivos que normalmente están a la salida de las tarjetas de control, porque tienen la ventaja de que su conexión es simplemente por luz. No hay una conexión física entre el circuito de control y el circuito de potencia. Un autoacoplador es un dispositivo que pudiese ser LED transistor, LED SCR, LED triángulo. Internamente uno lo alimenta por acá, alimenta el LED y cuando el LED conduce, dispara en este caso el autotriángulo, porque este triángulo funcionaría con luz y está dentro del integrado. Igual ocurre con esto, se polariza el LED y a lo que él emite luz, dispara el SCR que está aquí internamente. Igual ocurre con el autotransistor que está acá. Nosotros tendríamos simplemente los dos terminales del LED y los dos terminales que son colector y emisor. La base internamente simplemente es un elemento que se activa por luz. Esto se conecta como interfaz entre lo que es una etapa de potencia y una etapa de control. Es uno de los dispositivos que se utiliza básicamente en los microcontroladores como elemento de salida, o los microprocesadores, cuando se utiliza para control. Aunque hay una gran diferencia entre lo que es microprocesador y microcontrolador. Sí. El microprocesador es simplemente para cálculo. El microcontrolador se utiliza para procesos normalmente industriales y de control. O sea, es su finalidad, no quiere decir que no se puede usar para hacer cálculo. Claro. Porque tiene un CPU igual que se puede utilizar, tiene una estructura que tiene unidad aritmética lógica, tiene buses de control, tiene unidades de almacenamiento RAM, ROM, tiene dispositivos de control de puertos, tiene interfaz analógica digital. Todo eso lo tienen los microcontroladores. Entonces son básicamente creados para control industrial. Normalmente esto es lo que se conecta a la salida de un micro para controlar un elemento o un circuito de potencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora se han venido utilizando son los relés, los que la gente llama comúnmente relay. Los relés son electromecánicos y los relés tienen la posibilidad de que ellos pueden quedarse pegados, conectados. A veces ellos se quedan pegados y produciendo un sonido como tal. Sí, eso puede producir una retroalimentación y puede dañar la tarjeta de control. Con un autoacoplador no hay posibilidades de que haya conexión entre la tarjeta de control y la tarjeta de potencia. Está totalmente aislado. Incluso a ellos se les llama autoaisladores también. Son dispositivos que se activan. O sea, aquí estaría el pin de un micro y cuando aquí haya un nivel alto 1, esto se polarizaría directamente y activaría el autotransistor de ustedes. O sea, que si hay un error en una etapa no afecta... Si hay alguna anomalía en la etapa de potencia, no debería afectar la etapa de control. Lo cual puede ocurrir cuando la conexión es con relé. Porque el relé es una conexión mecánica, es una conexión electromecánica y física.
Además de esto, también los hay con compuertas lógicas, los hay con transistores Darlington, los hay con una serie de dispositivos. Aquí hay algunos ejemplos de las aplicaciones de lo que son los octoacopladores. Nosotros simplemente tenemos aquí un dispositivo de control, tenemos una salida, o sea, un transmisor aquí, una salida de transmisión, una compuerta lógica que es un inversor y simplemente se polariza el diodo que está ahí. O sea, en este caso nosotros necesitaríamos acá un valor 0, ¿correcto? Para que aquí haya 0, aquí tiene que haber uno lógico. Uno lógico va de aproximadamente entre 3.5 y 5 voltios si se trabaja con TTL, con tecnología de 5 voltios. Si se trabaja con tecnología MO puede llegar hasta 18 voltios. Depende de la tecnología que estén utilizando en el integrado. Los integrados tienen tecnología de construcción. Una es TTL, que se basa en BJT. TTL significa lógica transistor-transistor. Y eso trabaja con 5 voltios. En cambio, la tecnología MOS trabaja entre 3 voltios y 12 voltios y puede llegar hasta 18 voltios en algunos dispositivos. Entonces, si nosotros queremos activar este LED que está aquí, necesitaríamos aquí un nivel bajo. Para que haya un nivel bajo, aquí tendríamos que tener un 1 en la salida. Un 1 se invierte, activa a través de este. Esta es una resistencia de protección para el LED y esto activa el octoacoplador. En este caso, el octotransistor. Y aquí simplemente nosotros podemos tener un lazo de 4 a 20 miliamperios para los que ven instrumentación, que es uno de los parámetros que existe en instrumentación, de 4 a 20 miliamperios. Aquí está el caso contrario, tenemos un lazo de 4 a 20 miliamperios a través del dispositivo y tenemos una señal que entra aquí por el pin de recepción y por supuesto se va a procesar acá en este dispositivo que está aquí, que puede ser un micro. Esto es más o menos un ejemplo que combina, en este caso hay un octoacoplador, pero también hay un relé. Entonces, dependiendo de la señal que produzca aquí el octoacoplador, él va a activar este transistor. Cuando este transistor conduce, hay corriente por acá por el emisor. Al haber corriente por el emisor, el contacto que está normalmente abierto se cierra y el que está normalmente cerrado se abre. Entonces uno puede con el relé conectar algo o desconectarlo. Depende de la utilidad que le dé. Y eso ocurre simplemente cuando este transistor conduce. Porque para que esta bobina se active, tiene que pasar corriente a través de ella. En el momento que pasa corriente, la bobina electromecánicamente hace que el contacto este que está cerrado se abra y este que está abierto se cierre. Esto es simplemente un diodo de protección que se utiliza para equilibrar lo que es la fuerza contraelectromotriz que se produce en las bobinas en el momento que se energizan. En el momento que se energizan se producen unos picos de corriente que representan una fuerza contraelectromotriz y eso puede dañar los elementos electrónicos y ese diodo simplemente se utiliza como una protección. Allá hay un circuito un poquito más amplio de aplicación, donde hay varios dispositivos, todos son iguales. O sea, esta sección de aquí es idéntica a esta, todos son iguales. Esto se puede asumir como la salida de un micro, donde estos serían los pines del micro, de un puerto de salida de un microcontrolador. Y simplemente al activar acá un nivel alto, se polariza el LED activa el octotriac que está dentro del octoacoplador. Este octotriac va a activar el triac que está fuera del octoacoplador. Y este triac entonces va a hacer que esta lámpara que está aquí, o este motor, o esta bomba, lo que sea que esté aquí en la carga, funcione. Esto es simplemente una red de protección que se utiliza en los tiristores, que se le llama red de Schnuber, que permite proteger el circuito con cualquier anomalía que se presente. Esto funciona igual que esto, y aquí, al activarse esto, al dispararse este triac, estaría funcionando con 220 voltios. O sea que nosotros pudiésemos tener aquí un motor
pudiésemos tener una bomba de 220 voltios, la estaríamos controlando con un micro de apenas 5 voltios. De apenas 5 voltios. Y esto puede ser cualquier combinación. O sea, esa combinación que cargan por ahí en los protos de los LED, de los micros, los que están haciendo práctica de micro, esto es básicamente esto mismo. Lo único es que esto es a nivel de potencia, porque trabajan con 220 voltios. En cambio, los circuitos que están operando en las prácticas de micro lo hacen con 5 voltios, con 3 voltios, 3,5, no sé cuánto es el voltaje que utilizan. De todas formas, si se hace funcionar un circuito como ese de LED, es exactamente lo mismo que hacer funcionar un circuito de potencia. La forma de control es la misma. O sea, ¿por qué? Porque esto es lo que determina la salida en el micro, en cada uno de los terminales del micro. Y usted puede tener aquí y hacer un juego de luces con esto si quiere. Y usted lo prende en la secuencia que quiera, se devuelve de aquí para allá, de allá para acá, y puede jugar con eso si usted quiere. Asimismo, como se puede hacer un juego de luces, puede ser una serie de motores que están ahí, o una serie de bombas que trabajan alternadamente y que mediante un programa aquí en el micro yo active una durante un tiempo y luego las apago y arrancan las otras. Pudiese ser, eso depende de la lógica y la necesidad que se tenga. Lo que hay que resaltar aquí es que esta parte que está aquí, de aquí para acá, que es la parte de potencia, no tiene ninguna conexión física con la parte de la izquierda. Porque todos los enlaces son ópticos. Todos los enlaces son ópticos, a través de luz. Entonces no hay ninguna conexión física entre la parte de potencia y la parte de control. Esto es lo último. Eso está en la plataforma, eso está en la página. Creo que en la página también está este archivo, que está referido a lo que es el UJT con el SCR. Lo que pasa es que aquí no se ve muy bien. De todas formas, la idea es trabajarlo en la pizarra para que veamos todo el desarrollo de ese circuito. Aquí hay algunas fórmulas directas que se utilizan en el UJT, que son las fórmulas que se estudiaron anteriormente. Y hay una serie de datos que se emplean que se supone son obtenidos de la hoja técnica del UJT. Lo que es lo que es la intensidad del valle, la corriente del pico, el voltaje de valle, el ángulo de disparo, ese es un dato que se da, que puede ser variable. El RBB, que es un dato que se entiende tal, y esto es un dato que también debe darse, que es aproximadamente 100 ohmios. Hemos dicho que se utilice aproximadamente 100 ohmios. En el análisis de este circuito lo que hay que considerar son algunos aspectos. Que para poder disparar este CCR tiene que haberse cargado este condensador. Y para que este condensador se cargue, tiene que funcionar este Zener. O sea, que aquí hay que calcular el tiempo que el Zener tarda en conducir, el tiempo que el condensador tarda en cargarse, la diferencia de tiempos, o la suma algebraica de tiempos nos daría el tiempo de disparo, que es el tiempo que se necesita para activar el SCR. Esto creo que también está en la página, que esto son los ejercicios que más o menos hemos estado resolviendo hasta ahora. ¿Sí está? A ver, hola. Este que ya lo resolvimos. Este que se está trabajando también.
Este que está hecho con triac. Y también tiene diac. Este que hicimos algo esta última Sí, está. clase. JT, PUT, SSR, ya, TRIAC. Y este que utiliza las condiciones de las derivadas con respecto al tiempo. Es un poquito de aplicación de circuito. Le vas a aplicar la ecuación de la corriente, derivar eso, evaluarla para tiempo igual cero y calcular los componentes que nos piden aquí de este circuito, que creo que es la bobina, que es lo que piden aquí, el inductor. El próximo martes tendríamos una evaluación, bueno, hay dos alternativas. O tenemos el próximo martes una evaluación de 20% o hacemos una dentro de 15 días dentro por el 70%. Salimos del problema. ¿De martes de examen? ¿Ah? ¿De martes de examen? Nah, pero perdido, ¿viste? Por eso es que no tienen nada que hacer, ¿viste? Si no tenemos el martes, lo podemos tener el otro martes, semana 10 y listo, un solo examen. Un solo No, yo creo que mejor los dos exámenes. Sí, por decisión unánime. ¿Verdad? sí. Esta semana que viene examen. Ya tenéis ya algo que hacer ya. Y el primero sería UJT. Y este sería Y el segundo día, ya. lo mismo. Igualito vas a tener que hacer un BOTT. Eso es correcto. Los circuitos del SCR, al final es todo un conjunto. Eso es correcto. Pues son análisis similares. No te Pero no, decisión unánime. Diga. El PDF que mostró anterior no está en la plataforma. ¿Cuál? El de SSR vota. El BOTT no está. SSR vota. El ejercicio 7. El de UJT con SSR. Profe, Diga. ¿cuál es el peso de la práctica en ese curso? Muy importante eso. Hasta igual, hasta 30%. 30%. Ok. Hasta 6 puntos. Imagínate pensar, tienes que sacar mi casa, así Este- de la noche. Me hago solito vos. Sería entonces el martes. Sí. El martes y el otro martes de la semana 10 sería el cierre del. Que es la semana el cierre del Corte. Sí, el segundo. Profe, la otra semana tendríamos práctica de DIAC y TRIAC. Sí, esta semana de SCR y la otra de Diag y Triac. O sea que el lunes le explicaría día y día. Sí. Y para caer una vez en el examen. Cayendo y corriendo. El otro Cayendo y el corriendo. examen. Sí, o sea, el del Diag y el Triac básicamente el mismo del SCR, lo único que se va a disparar es por Triac. Y tendríamos uno de pronto de red doble